Volvemos a nuestro módulo, por favor, para poder continuar y finalizar pues con lo que estábamos viendo. ¿Listo, preciosos? Bueno, hermosos. Entonces, tenemos también diferentes tipos de citas, ¿vale? Entonces, vamos como a verlas, así para reconocerlas, porque lo que les decía a ustedes, hoy en día la tecnología nos da el privilegio de que si vamos a citar, pues simplemente como que le decimos a la inteligencia artificial y ahí ya tenemos toda la información. Entonces, realmente que eso facilita los procesos, pero es importante que sepamos qué tipo de citas hay. Entonces tenemos la número uno, que son citas textuales cortas, ¿vale? Tienen menos de 40 palabras, se incorporan al texto entre comillas dobles. Ejemplo, entonces es aquí donde les decía yo que ya íbamos a ver pues más textualmente cómo es que se realiza. Entonces tenemos acá, según, tenemos el apellido, ¿sí ven? El año entre paréntesis. Tenemos la coma, esta coma sí o sí tiene que ir. O sea, imagínense que a mí me rechazaban las citas porque no tenía la coma. Entonces, es súper importante la estructura. Si llega a hacer falta algo, te pueden rechazar la cita por ese algo que hizo falta, para que lo tengan ahí presente. Entonces dice, el parafraseo es una habilidad esencial para evitar el plagio. Entonces, si ven, ahí tenemos las comillitas, tenemos el año, los paréntesis, tenemos el apellido de la persona. Entonces, esta es una forma, ¿sí? Que, ay, venga, profe, o sea, si yo voy a citar algo, yo tengo que elegir solo una forma, no, dependiendo de la necesidad que tú tengas, pues tú puedes elegir el tipo de cita que a ti te funciona, ¿sí? Y puedes hacer el uso de varios tipos en un mismo texto, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún límite. Obviamente como que tratar de que no sea cita tras cita, tras cita, tras cita, porque pues entonces, ¿dónde está tu aporte? ¿Dónde está tu pensamiento crítico? ¿Dónde está tu argumento? Entonces, no, debe ser como autoría, cita, ¿sí? Autoría, cita, algo así, ¿vale? Entonces no debe ser como todo solo cita, 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 no, porque pues entonces ahí estás es copiando y pegando. Pues lo estás citando, pero estás es copiando y pegando. No estás realizando como tal un reporte de autoría propia. Tenemos la siguiente, citas textuales largas. Dice, tienen 40 palabras o más. Ah, bueno, chicos, re importante, debe tener menos de 40 palabras, o si no, pues ya se cataloga en la siguiente, ¿sí? Digamos que en eso también son como muy rigurosos cuando se está haciendo la revisión, o por lo menos cuando yo tuve que presentar mis tesis, eso fue, mejor dicho, puntos súper rigurosos. Dice, tienen 40 palabras o más. Se presentan en un párrafo independiente con sangría y sin comillas. Entonces aquí ya el formato está variando. ¿Sí ven? Cuando es cortica, así. Cuando es más larga, entonces así. Ejemplo, tenemos el apellido, ¿sí ven? Tenemos el año, entre paréntesis, menciona que Ramírez 2015 menciona que las líneas de tiempo son la herramienta ideal para comprender de forma rápida no solo los hitos de un tema en particular, sino también el periodo transcurrido entre uno y otro. Página 29 al 30. ¿Sí ven? Entonces, al ser una cita larga, ya no usamos las doble comillas, sino que le colocamos sangría, ¿listo? O negrita, también podríamos denominarlo. Va apellido, año, lo que se va a citar y finalmente colocamos la página. Siempre que vayamos a colocar páginas, se identifican de esta manera. ¿Listo, hermosos? Es más como una cuestión de formato, no es algo de memoria, no es algo de aprendizaje, sino de conocer el formato. Vamos con la siguiente. Citas textuales narrativas. Dice, mencionan el apellido del autor dentro del texto. Ejemplo, según Ramírez 2015,
Las líneas del tiempo son la herramienta ideal para comprender de forma rápida no solo los hitos de un tema en particular, sino también el periodo transcurrido entre uno y otro. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre esta cita de acá y esta de acá? ¿Alguno? Dale, Sebas. En la segunda tienen en paréntesis todo y en la primera tienen el paréntesis solo la fecha. Bueno, no, acá está el paréntesis. Mira, acá está el O paréntesis. el nombre. No, es más como un tema de uso. A ver, que está subrayado en algunas partes y en la otra no. No sé. ok, Que uno usa comas y el otro no. Ah, no. La Ah, L bien, pues. mayúscula, profe. La L mayúscula. la L mayúscula, ahí encuentran todas las diferencias. Miguel, ¿qué ibas a decir, hermoso? No, profe, no. ¿No? Pensé que era algo, pero no. No, listo, mis preciosos. Se las voy a Que explicar. la primera no tiene comillas y la segunda sí, sí Ok, tiene comillas. ok, lo que ustedes dijeron es real, entonces no tiene comillas, la otra sí. En una aparecen las páginas y la otra no, ¿cierto? En una dijo Saray la mayúscula, en la otra no. Sin embargo, la diferencia va enfocada en el uso que se le está dando la cita. ¿Listo, hermosos? En esta de acá, en esta cita de acá, entonces yo estoy hablando de las herramientas para comprender, ¿sí? Herramientas que utilizamos normalmente para comprender. Entonces, yo digo, la línea del tiempo es una herramienta ideal para comprender porque nos permite visualizar la fecha, los periodos históricos. Bueno, doy mi argumento y luego coloco. Ramírez 2015 menciona que, y ahí hago la cita. ¿Para qué? Para complementar lo que yo estoy escribiendo, ¿vale? Coloco mi argumento y luego coloco la cita para complementar. Y cuando voy a complementar lo que estoy escribiendo, lo hago de esta manera. Básicamente lo que cambia es el formato, ¿listo, chicos? Y el modo en el cual se utiliza. Mientras que esta forma de acá es dentro del texto, no está complementando algo, sino que está dentro de la narración que yo estoy realizando, ¿vale? Entonces, las líneas del tiempo han sido evaluadas, han sido estudiadas y se han aplicado dentro de las aulas de estudio porque fomentan la educación. Según Ramírez 2015, las líneas de tiempo son las herramientas entre el uno y lo otro. Por lo tanto, y ahí yo sigo con el escrito, ¿sí? No estoy finalizando el argumento con esa cita, sino que está dentro de la narración que yo estoy ejecutando. ¿Sí es clara la información? ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando es un complemento, cuando es para complementar lo que yo he dicho, la forma en la que lo voy a hacer es de esta que está acá arriba, ¿vale? Sin comillas, coloco las páginas y con negrita. Pero cuando está dentro del texto, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, y le voy a agregar las comillas y aquí puedo continuar escribiendo mi argumento. ¿Listo, hermosos? Ahora vamos con las citas textuales parentéticas. Dice, incluyen el apellido del autor y el año, entre paréntesis, al final de la cita. Ejemplo, las líneas de tiempo son la herramienta ideal para comprender de forma rápida no solo los hitos, y finalizan con esto. Ahí sí no tiene ninguna diferencia, ningún uso específico ni nada. Simplemente es que en vez de colocar al principio el apellido y solo entre paréntesis el año, se hace la cita y al final se coloca todo entre paréntesis. ¿Sí ven? Está el apellido y el año entre paréntesis. Esa es la única diferencia. Profe, que cómo lo debo hacer, que ya no entendí que perdió. Si tú lo quieres hacer así, lo puedes hacer así. Pero si lo quieres hacer de esta manera como está acá, lo puedes hacer de esta manera. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Pues que tengas un formato definido y que no te vayas a equivocar. Es decir, si lo haces de esta manera, no puedes colocar el paréntesis acá al principio de Ramírez.
porque ya estás teniendo como una falta ortográfica. Profe, que ¿por qué eso así? Porque los de las normas APA lo quisieran así. No hay otra explicación, ¿sí? No hay nada que yo les pueda decir adicional. Simplemente así está estipulado, así se hace. ¿Listo, mis hermosos? Básicamente por todo este tema es que uno llegaba a hacer unas citas que de verdad, chicos, daban vergüenza. Hoy en día entiendo un poquito más el tema de las citas, pero eso era, mejor dicho, un descontrol de citas. No sé si hasta ahí de pronto tengan alguna pregunta, algún aporte. Listo. Hablábamos de que es importante que utilicemos las citas cuando queremos hablar de o traer a colación algo específico de otra persona, de otro autor, ¿cierto? Pero pues también podemos hacer uso del parafraseo, que es donde yo modifico esa información teniendo en cuenta algunos cambios o aportes que yo le quiero hacer, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo saber en qué momento cito y en qué momento parafraseo? Pues aquí vamos a tener una parte como fundamental. Sin embargo, cuando tú estés ejecutando el trabajo, seguramente vas a identificar en qué momento debes citar y en qué momento puedes parafrasear. ¿Listo? Entonces vamos igual a leer. Dice, citas textuales. Cuando necesitas reproducir las palabras exactas del autor original, por ejemplo, para definir un término o presentar una teoría importante. Si tú vas a hablar de la teoría de la relatividad, es mejor que tú cites al autor, ¿sí? Porque es algo que ya está establecido, que si te pones de pronto a parafrasear o a modificar, pues que cambies el sentido que ya está estipulado, ¿sí? Si vas a hablar de la Biblia como tal, de cosas puntuales, es mejor que cites la palabra de Dios y que no vayas a generar una modificación, porque pues eso también puede de pronto generar una confusión y demás. A no ser de que tú seas ya, mejor dicho, un estudiado del tema, es mejor que la cita se haga literal, o sea, la traigas y la hagas. No te pongas como a improvisar, ¿vale? Luego tenemos el parafraseo. Dice, cuando deseas presentar ideas del autor original de forma más concisa o agregar tu perspectiva. Entonces, cuando vamos a hablar de algún tema del cual tenemos dominio, del cual tenemos conocimiento, es ahí donde nosotros podemos empezar a hacer uso del parafraseo, porque vamos a poder modificar, vamos a poder añadir, vamos a poder argumentar, porque básicamente eso es lo más importante, ¿listo? Digamos que no hay una ley, ¿sí? Solo cuando hables de eso puedes citar. Solo cuando hagas esto puedes parafrasear. Es dependiendo de qué, de tu conocimiento y de la estructura que tú le quieres dar a tu trabajo o a tu presentación o a tu tesis o a lo que estés haciendo. ¿Listo, hermosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nadita, nadita. Listo, mis preciosos. Pues ya con esto finalizamos el tema. Espero que haya sido claro. Espero que pues hayan obtenido algunas herramientas que sean útiles en su vida. Lo que les decía, hoy en día con la tecnología, pues gracias a Dios todo se nos facilita, pero cuando tenemos el conocimiento previo, pues es más fácil poder ir a buscar lo que necesitamos. ¿Listo, hermosos? No hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada. Listo, hermosos. Entonces, vamos a ir a nuestra actividad, ¿vale?